Buenos días, ingeniero. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de fase uno, biela manivela excéntrico, con integrantes del grupo Cancho Bedoya Alex, Choqueño Herrera, Chile Rubí, Espinosa, Quispe, Cristian Rafael y Songo Cárdenas, Giovanni Andrés. Somos el grupo 2, como docente PhD Hernán Alcázar Rojas. Los objetivos principales o el objetivo general de este informe, de este video, es desarrollar una simulación computacional en Python para analizar tanto la parte cinética y la parte cinemática del mecanismo biela manivela excéntrico, representando además gráficamente la variación en la posición, velocidad y aceleración de la biela y la corredera en función del tiempo. Como objetivos específicos tenemos la programación en simulación Python, analizar el comportamiento cinemático y cinético del sistema mediante gráficos, establecer restricciones y condiciones del sistema, tanto para validar su correcto funcionamiento y comparar las ventajas y desventajas de la implementación en este lenguaje. Ahora va a tener una importancia este estudio del mecanismo, ya que nos va a permitir transformar un movimiento rotatorio en un movimiento alternativo. Esto va a tener aplicaciones en ingeniería, como motores de combustión interna, compresores de aire y bombas hidráulicos, máquinas, herramientas, robótica y automatización. Ahora, la implementación computacional de este mecanismo va a permitir mejorar su diseño y desempeño, reduciendo costos y optimizando su funcionamiento en aplicaciones reales. Ahora, como descripción de este mecanismo, vamos a describir sus componentes. Tenemos, por ejemplo, la manivela, que es el elemento giratorio del mecanismo, la biela, que va a ser el eslabón intermedio, que va a conectar la manivela con la corredera, que va a mover, se va a mover en línea recta, y el bastidor, que es la estructura fija donde están montados los demás componentes. Como principio de funcionamiento tenemos que la manivela gira en torno a un punto fijo con una velocidad angular constante, la biela transmite el movimiento de la manivela a la corredera, esto oscilando en torno a su punto de unión con la manivela y que la corredera se mueve en línea recta alcanzando dos posiciones extremas. Ahora, ingeniería, vamos a pasar a la presentación de nuestro programa. Bueno, iniciamos con el tema del sintaxis para que el programa reconozca todos los términos matemáticos. Luego de ello, iniciamos con el tema de ingreso de datos. Como podemos ver ahí, la longitud de la manivela, la longitud de la biela, y para poder también saber si es excéntrico o no. Luego de ello te pide ingresar uno de estos tres datos, que es ángulo de la manivela, ángulo de la biela o desplazamiento de la corredera. Según según el dato de entrada que pongas, se trabaja con la ecuación. Aquí vemos que si trabajas con el dato de entrada 1, tienen sus ecuaciones. Si trabajas con el dato de entrada 2, tienen otras ecuaciones. Y si trabajas con el dato de entrada 3, también. Un poco más abajo podemos ver el tema de las restricciones. Eh, luego, luego de eso continúa con el tema de las ecuaciones de la data 3. eh, Más ecuaciones como que el seno de teta es igual a la longitud de la biela por el seno de teta de la biela menos la excentricidad, y etcétera, etcétera. Y luego de ello seguimos con el tema de las ecuaciones hasta llegar a la parte 2 de la cinemática, velocidad y aceleración, donde podemos determinar que teta m doc significa que es la velocidad y teta m con doble d doc sería la aceleración. Por la parte del cálculo A serían las velocidades, que sería lo mismo, ingresar un dato de entrada, ya sea la velocidad de la biela, la velocidad de la manivela o corredera. Y según a esto, vamos a tener las ecuaciones a los datos de entrada. Si ponemos datos de entrada de la manivela, tendremos sus respectivas ecuaciones. Si tenemos el dato de la biela, sus respectivas ecuaciones también. Y si es de la corredera, podemos seguir viendo sus ecuaciones desplazadas. ¿Cómo se obtienen estas ecuaciones? Derivando de la ecuación inicial del desplazamiento. También podemos seguir viendo ahí un poco de restricciones. Y también luego de eso el programa nos hace ver el tema de
de los resultados. Y lo mismo sería con el tema de las aceleraciones. Por la parte B nos pide un cálculo de aceleración, nos pide la aceleración de la manivela o de la biela o de la corredera. Y con las ecuaciones de las velocidades obtenemos las ecuaciones de las aceleraciones para que así podamos tener los resultados de cada una de ellas. Puedes ir bajando, por favor. Exacto. Y ahí tenemos los resultados que nos muestra el programa. La parte 3 del análisis cinemática del centro de gravedad. Adelante, Cristian. En nuestro tercer paso, el análisis cinético, en primer lugar pedimos las siguientes variables: la masa de la manivela, la masa de la biela, la masa de la corredera, coeficiente de fricción, etc. Planteamos nuestras ecuaciones para hallar el análisis dinámico. Preguntamos al usuario si nuestra manivela es uniforme. En caso de ser sí, el programa calcula la inercia de la manivela o de la biela como un doceavo masa por la longitud al cuadrado. En caso de ser no, pide el usuario ingresar el momento de inercia o el radio de giro de la manivela o de la biela. Lo mismo en estos dos elementos. Y por último solicita al usuario ingresar el momento o la fuerza que se realiza en la corredera. Resolviendo estas 9 ecuaciones, podemos dar solución a la parte cinética. Por último, mostramos las soluciones en la pantalla del usuario. Siguiendo con el paso 3, elaboraremos la gráfica de los espectros. Hemos graficado 6 de los espectros de velocidades, aceleraciones y posiciones con respecto al tiempo. Esto lo veremos mejor en la siguiente parte. En esta parte, en una interfaz mucho más dinámica con el usuario, podremos ingresar nuestros datos. Este es el problema que resolveremos. Dado el mecanismo manivela-corredera, determine el ángulo θ3, la posición de la corredera, la posición, la velocidad y la aceleración de los puntos A y B, la velocidad angular ω3 y la aceleración angular α3. Tenemos como datos que nuestra manivela mide 1.4. Ingresamos 1.4 en nuestro programa. La biela mide 4, la excentricidad mide 1, pero por nuestra convención de signos en el programa sería -1. Nos dan el ángulo θ2, el ángulo de la manivela. Seleccionamos entre las 3 opciones el ángulo de la manivela, 45 grados. En un segundo paso tenemos ω2, el ángulo de la velocidad angular de la manivela. En este caso, sentido contrario, -10 radianes por segundo. Y la aceleración, que es 0. Calculando, observamos que los resultados del problema y nuestro programa son prácticamente iguales. La posición de nuestra corredera es 4.989 y en la solución es 4.988, valores muy cercanos. Lo mismo ocurre con las velocidades. La velocidad de la corredera es 9.87 y le salió en el video 9.875. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro programa es un éxito. También tenemos los espectros de la posición, velocidad y aceleración con respecto al tiempo. Podemos observar
las 6 gráficas, cómo se comportarían en cada tiempo. En este caso hemos seleccionado 10 segundos. Y a su vez tenemos la gráfica dinámica. Un diagrama dinámico en el que podemos imaginarnos y ver cómo sería nuestro mecanismo biela-manivela en la vida real. Vemos que nuestra longitud es 1.4, la longitud de la biela es 4, el ángulo es 45 y la excentricidad es -1. El brazo de color azul es nuestra manivela, color rojo es nuestra biela y el puntito verde es la corredera. Podemos observar que nuestro mecanismo recorre muy bien. Y bueno, ingeniero, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.